Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Con él vamos a hablar sobre la reforma tributaria y el decreto 238 sobre el sector hidroeléctrico. Vamos a empezar por este último. Economista, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buen día. Muy buenos días. Para mí es el gusto, una satisfacción poder compartir con usted algunas reflexiones sobre temas de gran interés nacional. Economista, antes de empezar con los temas al cual lo habíamos convocado, me gustaría que me dé su criterio sobre la decisión del Congreso de Chile, que esta madrugada pues aprobó el juicio político al presidente Sebastián Piñera. A mí me parece que esta cuestión de los papeles de Pandora comienza ya a configurar un escenario muy interesante, tanto dentro de los países en los cuales aparecen personajes de la política, caso chileno, vinculados a las relaciones con los paraísos fiscales y a una serie de operaciones poco transparentes, como a nivel internacional. Creo que es una gran oportunidad para discutir, para hacer realidad algo que se viene planteando desde tiempo atrás, la imperiosa necesidad de la desaparición de los paraísos fiscales. Creo que ese debería ser un objetivo que debe ser impulsado internacionalmente y nacionalmente, la transparencia. Debemos propender a que haya absoluta transparencia en esta cuestión de los paraísos fiscales, particularmente en nuestro país, en donde está prohibido por ley, luego de la consulta popular del 19 de febrero del año 2017, que algún funcionario público o que quien aspira a algún cargo público pueda tener recursos en cualquier tipo de paraísos fiscales. Por supuesto. Economista, usted en estos últimos días ha sido casi que tendencia en el Twitter. Un poco más los que apoyan al gobierno lo tildan a usted de correísta, porque usted es crítico del caso de los Pandora Papers. Bueno, mire, estamos en una situación muy compleja en el país. Quien critica al gobierno del presidente Lasso es tildado fácilmente de correísta. Y quien de alguna manera critica al ex gobernante que está prófugo en Bélgica es tildado de lacista. Lamentablemente se están perdiendo los horizontes para la reflexión y el análisis. Hay una dicotomía, un manejo binario de la política que es tremendamente pernicioso. Criticar a uno no significa que es automáticamente partidario del otro. Además, el país es mucho más plural, hay muchos más elementos. Habemos personas, organizaciones políticas y sociales que no apuestan ni por el correísmo ni por el neoliberalismo. En ese escenario creo que es muy importante que el debate gane en altura, en calidad, y que podamos, sobre todo, disentir sin tantos insultos y agresiones. Sí, efectivamente, he sido tendencia, pero desde el insulto, desde la descalificación y desde el desconocimiento, simplemente porque dije que hay elementos que nos permiten establecer algunas evidencias y algunas suspicacias, algunas sospechas de actos ilícitos en el manejo de los recursos que tiene el presidente Lasso en los paraísos fiscales. Suficiente para venir con toda una carga de ataques e improperios. Eso a mí personalmente me tiene sin cuidado. Pero la mayoría de estas personas que critican son trolls. Lo que me preocupa sobremanera es el hecho de que se parte de un principio que quien plantea la transparencia en esta situación ya es golpista y correísta. Me parece perverso. Le decía que la mayoría de los que critican esto son trolls, o sea, personas que son Twitter creados por un troll center que creo que ha sido contratado. Bueno, esa es la realidad desde antes, para mí no es nuevo. Mire, yo ya sé cuál es la realidad en el manejo de mi Twitter. He dicho y voy a repetir algo que ya he mencionado en algunas otras ocasiones, mi Twitter es una suerte de palo de gallinero. Se cagan todas las gallinas, vengan de donde vengan. Y ya estoy acostumbrado a eso. Muy pocas veces quienes hacen un comentario lo hacen con criterios respetuosos en primer lugar y buscando el debate franco, abierto, sin insultos y descalificaciones. Es lamentable que el Twitter se preste a este tipo de cuestiones y que haya algunas personas, más allá de los trolls, que son despreciables, que se ocultan en el anonimato para insultar y para agredir. Doctor, le voy a hacer la misma pregunta que le hice al doctor Andino hace un momento. ¿Qué va a pasar después de todo este escándalo de los Pandora Papers acá en nuestro país?
si tal vez no hay los votos? Seguramente esto se quedará nada más en un escándalo, porque los votos suficientes para un posible enjuiciamiento político o una destitución al presidente de la República no existen. Bueno, en primer lugar, habría que anotar algo, Jaime. El informe de la Comisión Multipartidaria de la Asamblea Nacional no es vinculante. No está estableciendo ninguna sentencia, no está llegando a conclusiones para decir este señor es culpable y que por lo tanto tiene que ser destituido. Lean muy bien el informe, analicen, puede que haya elementos que uno puede cuestionar y que podrían haber sido mejores, no lo dudo, pero ¿qué establece en las recomendaciones al final? En primer término, que hay evidencias, lo dice el informe y hay que leer con detenimiento, y coincido con que hay evidencias de que el presidente Lasso no cumplió con el pacto ético. Un funcionario público no puede tener de forma directa o indirecta propiedades, recursos, activos en paraísos fiscales. Punto, claro y preciso. Y ahí se habla, por ejemplo, de algo que les ha puesto a sufrir, a temblar a ciertos defensores del presidente Lasso, de un estado de conmoción, de grave conmoción interna. Pero quien decretó el estado de grave conmoción interna fue el propio presidente de la República cuando decretó el estado de excepción. O sea que vivimos un estado de conmoción interna. El propio presidente Lasso ha planteado eso. ¿Qué dicen las recomendaciones adicionalmente el informe? Uno, que debe presentarse el presidente de la República. Y si ese informe, como dicen los críticos, es adefesioso, tiene muchos errores, no está debidamente sustentado, ¿por qué no va el presidente y desmonta toda aquella, entre comillas, falacia que estaría defendiendo el informe de la Comisión Multipartidista? En segundo lugar, ¿qué es lo que dice? Que las organizaciones de control tienen que entregar la información reservada. Y luego dice que si no hacen eso, habría la posibilidad de plantearles juicios políticos porque estarían infringiendo la ley y la Constitución. Y adicionalmente, el informe lo que dice es que cuando se tenga todos los datos, se hará una revisión, una ampliación del informe para que tome una decisión la Asamblea Nacional. Aquí lo único que se quiere es transparencia, pero pedir transparencia este momento en el país es algo que resulta muy difícil, porque los unos y los otros tratan de mantener un escenario de opacidad y eso le hace mucho daño a la democracia. ¿Qué pensar del discurso del presidente de la República en Europa, en Estados Unidos, que él dice que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador? Bueno, mire, detrás de esa frase o de esas dos frases se esconde toda una propuesta política, una visión ideológica del presidente Guillermo Lasso. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Cómo entender en la práctica? Veamos algunos elementos muy concretos. El decreto 95 de julio del año 2021 de este año plantea la posibilidad de duplicar la tasa de extracción de petróleo de 500,000 barriles al día a 1 millón de barriles. En paralelo viene el decreto 151 que quiere forzar la mega minería en el Ecuador, facilitando cada vez más las entregas de las licencias ambientales. Dos decretos que caminan en línea con lo que ha sido el Ecuador siempre, un país producto, exportador de materias primas. Esto quiere ahondar el presidente Lasso. Entonces, más Ecuador, productor de materias primas en el mundo. La visión del presidente Lasso, más Ecuador en el mundo. ¿Cómo lograr eso? Haciendo atractivo la inversión extranjera. ¿Y cómo plantea hacer eso? Acogiéndose a los esquemas de arbitraje internacionales en los cuales se cede soberanía nacional. Totalmente en contra de lo que está establecido en la Constitución. La Constitución expresamente prohíbe arbitrajes donde se ceda soberanía nacional. No hay discusión. Y el presidente Lasso retornó al CIADI, acto inconstitucional, en abierta complicidad con la Corte Constitucional, lamentablemente. Y adicionalmente estableció el decreto 165, con el cual está regulando una ley que estaba expedida ya a fines de los años 90, para hacer realidad los arbitrajes internacionales. Y vemos también que eso encaja con las propuestas privatizadoras.
en este caso concreto, el artículo 238 y el artículo 239, que adelanta las privatizaciones, léanse concesiones, delegaciones, o como quieran usar el eufemismo que más les convenga, la entrega de los recursos del sector eléctrico al sector privado. Este es el tema de partida, y detrás de todo esto, para complementar el escenario, buscando, como se dice, mayor competitividad, se impondría la flexibilización laboral a ultranza, con ese código laboral paralelo con el cual se pretende hacer trizas lo que dispone la Constitución en términos de no regresividad y en términos de igualdad de derechos. Todo esto para que el Ecuador esté presente en el mercado mundial como productor de materias primas y como suministrador de mano de obra barata. Esa es la realidad que ha vivido en el Ecuador desde sus orígenes, y esto se pretende ahondar aún más en este gobierno del presidente Lasso. Pero el presidente de la República salió a aclarar justamente sobre el decreto 238, que dicen que no crean lo que dicen las redes sociales, de que es un decreto que abre las puertas para la privatización. Bueno, mire, hay que leer bien el decreto. Al presidente Lasso ya comenzamos a verle como un mentiroso contumaz, digamos las cosas claras. En campaña decía que no iba a tocar los subsidios de los combustibles, que iba a impedir que se incrementen los precios de los combustibles. Este rato está manteniendo el esquema de los subsidios de los combustibles, y no solo eso, sino que los congeló elevándolos y dejando la puerta abierta para que en el futuro se pueda revisar nuevamente esa decisión de congelar los precios de los combustibles. Dijo que no iba a regresar al Fondo Monetario Internacional porque conocía que sus políticas son nefastas, y está de pies y manos atado al Fondo Monetario Internacional. Entonces, a mí no me vengan con cuentos. Además, habría que leer con detenimiento qué es lo que establecen los artículos relacionados a la posible privatización del sector eléctrico. Habla de concesiones, habla de delegación y habla incluso de monetización. ¿Qué es lo que se busca? Crear las condiciones para ir delegando, concesionando empresas del sector eléctrico al sector privado. Inclusive en la proforma presupuestaria ya se establece la posibilidad de vender dos empresas eléctricas, como es la empresa eléctrica Termogas Machala y otras empresas como Sopladora. Yo creo que eso está establecido en la proforma del presupuesto general del año 2022, y eso nos dice a todas luces que el presidente Lasso está faltando a la verdad una vez más. Economista, bueno, el tema de privatización, yo digo privatizar el sector eléctrico y todavía entregar las empresas que ya están. No es que estas empresas vienen a invertir al país. Son empresas que vienen, cogen solamente la administración y se llevan un amplio porcentaje de la utilidad que producen esas empresas que le costaron al Estado. Eso es lo que llama mucho la atención. Además, hay un tema al respecto. Si es concesión, delegación o privatización, eso va a obligar a establecer las condiciones para hacer atractivos los negocios. ¿Y cuál es el mecanismo para que sean atractivos los negocios? Se plantea, por ejemplo, que hay que revisar las tarifas de electricidad. Los esquemas tienen que ser competitivos. Se dice, por ejemplo, en el artículo 4 del decreto 238, esquemas competitivos. Y eso implicará entonces una revisión de todas las tarifas y de todas las estructuras que permitan hacer rentable el negocio de la generación, de la transmisión, de la distribución, todos los espacios donde lo que se quiere es potenciar la inversión privada. Lean el decreto 238, no se queden simplemente en los eufemismos que ocultan la realidad. Lo que se pretende aquí es crear condiciones para delegar las funciones que cumple el Estado al sector privado. Artículo 4 del decreto 238, numeral C. Se crear condiciones para que las empresas públicas capten inversiones privadas. Artículo 4, numeral F. ¿Y qué es lo que se está haciendo aquí? Además, caso omiso de una disposición constitucional que es muy clara y precisa. En la Constitución, en el artículo 316, se habla de la posibilidad de delegar actividades de los sectores estratégicos al sector privado.
a través de empresas mixtas en las cuales el Estado podría tener la mayoría y adicionalmente, de forma excepcional, se dice en el artículo 316 de la Constitución, se puede dar paso a la entrega de los servicios de los sectores estratégicos al sector privado. Pero aquí la excepcionalidad se vuelve la norma. Yo diría que esto tiene que quedar absolutamente claro porque no podemos caer simplemente en el discurso de que el sector eléctrico estatal es ineficiente. No, demuéstrenme que es ineficiente. Yo podría incluso demostrar que cuando estuvo en manos privadas el sector eléctrico había enormes ineficiencias. Les invito a que vean lo que fue la realidad de la empresa eléctrica Emelec. Emelec se establece en el país en el año 1926. Y con el apoyo de la municipalidad logra ser un verdadero emporio. La municipalidad de una u otra manera protegía y ayudaba a que funcione Emelec. Desde los años 60, en la dictadura militar de los años 60, se estableció un mecanismo a través del cual el Estado le garantizaba a la empresa eléctrica Emelec utilidades mínimas pagaderas en dólares sobre activos fijos del 9.5%. Era una economía sucretizada, pero el Estado le garantizaba a Emelec sus utilidades. Emelec fue una empresa muy rentable, una fábrica de hacer billetes, no necesariamente una empresa eficiente. Estas son las realidades. Y luego veamos cómo fue el sistema de suministro de electricidad a través de las barcazas privadas. El Estado les pagaba tarifas de electricidad mucho más altas de las que servían para colocar en el mercado. Los intentos de privatización en la época neoliberal, en la primera época neoliberal que sufrió el país a fines del siglo pasado, cuando las empresas eléctricas fueron divididas, unas para generación y otras para distribución. Las empresas de distribución pagaban unas tarifas a las empresas de generación mucho más altas de las que utilizaban para vender la electricidad a los consumidores finales. Y eso los iba descapitalizando. ¿Para qué? Para forzar su privatización. Y las empresas de generación que comenzaban a hacer utilidades tenían prohibido reinvertir esas utilidades y eso iba al Fondo de Solidaridad. Todo en clave de forzar las privatizaciones. Estas son las realidades del país. Hablemos claro. Aquí se quieren crear condiciones para que los inversionistas extranjeros hagan cada vez más negocios en el Ecuador. Eso significa más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero economista, desde el gobierno se posiciona el discurso de que las hidroeléctricas no están bien, que están en mal estado, e incluso a través de los medios de comunicación nacional se intenta posicionar este discurso. ¿Cuál es el propósito de este discurso, economista? Bueno, hay un discurso muy claro, Jaime, de crear las condiciones para favorecer las privatizaciones. Eso es evidente. No quiero decir que no haya problemas en el sector eléctrico. Claro que hay problemas, hay dificultades. Es también el resultado de la falta de planificación en la construcción de las hidroeléctricas, que se construyeron aceleradamente muchas, sin tener ningún criterio de cómo podía evolucionar la economía ecuatoriana y por ende la demanda de la electricidad. Esto es real, eso no vamos a negar. También hay demandas que se han hecho muchas sobre la corrupción, sobre los sobreprecios, sobre la ineficiencia de algunas de esas empresas. Pero ese no es justificativo para que todo el esfuerzo nacional este rato sea entregado en bandeja de plata a los inversionistas privados, sobre todo extranjeros. Porque aquí no solo se habla de privatizaciones, se habla de transnacionalizaciones. Y veamos lo que sucede, por ejemplo, en un sector también estratégico que está controlado por dos empresas transnacionales. Me refiero al sector de las telefónicas. Ahí tenemos un oligopolio muy vigoroso, conformado por Claro y Movistar, ¿no es cierto?, que controlan el mercado en gran medida, y apenas la CNT es la que intentaría hacerle la competencia, pero ya está en la lista a ser privatizada. Lo ha dicho el presidente Lasso. Han hecho todo para que se privatice. Están haciendo todo para que se privatice. Quitaron el fútbol para que CNT no tenga esos otros ingresos y la gente no contrate CNT. El tema de la telefonía móvil de CNT no es de calidad, lo hacen a propósito tal vez. Mire, el hecho real y cierto es que a CNT no le han permitido funcionar como una empresa eficiente, como una empresa que compita con los grandes grupos monopólicos. Y aquí hay que tener en cuenta un asunto, Jaime. Esas empresas telefónicas transnacionales tienen utilidades anuales sobre patrimonio neto
que superan el 90%, utilidades anuales de más del 90% sobre patrimonio neto. Redondo. Entonces, mire, no habría cómo pensar, me salto un poquito al tema tributario, en un impuesto especial a esas ganancias extraordinarias. ¿Por qué no? ¿O por qué no establecer un esquema para que funcione adecuadamente la CNT y les compita, reduciendo sustantivamente las tarifas en base a calidad y ampliación del servicio? ¿Por qué no? Aquí lo que se quiere es crear las condiciones para que grupos económicos poderosos, sobre todo capitales transnacionales, vinculados a los grupos locales, hagan enormes negocios. Esa es la realidad del Ecuador. Yo no me puedo olvidar, si estamos hablando de este vínculo de los capitales transnacionales y de los grupos oligárquicos nacionales, cómo se entregaron los puertos a dedo a esos consorcios internacionales, nacionales, durante el gobierno de Rafael Correa. Ahora el asunto es mucho más grave porque se quiere entregar todos los sectores estratégicos e inclusive en la mira está la privatización del Banco del Pacífico. No es que aquí es una cuestión de transparencia, de buen precio, sino que el Banco del Pacífico debería formar parte de un consorcio, de un gran frente financiero nacional, conformado por la banca estatal, la CFN, el Ban Ecuador, por la banca pública no estatal, el BIES, por las cooperativas y el Banco del Pacífico, para romper el oligopolio de la banca privada y reducir sustantivamente las tasas de interés. Así podemos ser más competitivos, con tasas de interés mucho más bajas y créditos canalizados a quienes realmente atienden las demandas del Ecuador, del pueblo ecuatoriano en términos de alimentación, de vivienda, de salud y todo lo que requieren para una vida digna nuestros compatriotas. El presidente prometió créditos al 1%, pero hasta el momento no vemos que esa propuesta que hizo en campaña esté funcionando. Nos ponemos a pensar en todos los ofrecimientos de campaña, nos pasamos toda la mañana conversando. También dijo que iba a subir el salario mínimo vital a $500. Tiene que subirlo por lo menos 25 este año. ¿Qué? ¿Con perdón? A 25 tiene que subirlo por lo menos este año para que llegue a los $100 hasta que termine su mandato. Bueno, pero lo ofreció y no dijo cuándo, al parecer no dijo que era después de su mandato. Ha subido el combustible, pero el sueldo sigue igual. Economista, pasemos ya a la última parte de este diálogo sobre la reforma tributaria que enviará el presidente de la República a la Asamblea. ¿Qué criterio merece esta nueva reforma tributaria? ¿Qué se viene en esa reforma tributaria? Bueno, no se trata realmente de una nueva reforma tributaria porque es la misma que ya formaba parte de esa ley creando oportunidades. Ese mamotreto jurídico en el cual se quiso incorporar 25 cuerpos legales o más en un solo intento de reforma legal. Menos mal que la Asamblea Nacional le devolvió ese proyecto al presidente de la República y ahora nos ha propuesto un nuevo proyecto que tiene mucho del anterior. Casi no hay variaciones, hay algunas variaciones, por ejemplo, vea usted en lo que se refiere a permitir el retorno de los capitales, que entiendo están muchos de ellos en paraísos fiscales, permitiendo, digamos claramente, su blanqueamiento. Así se dice, son términos financieros que pueden ser políticamente errados, pero se entiende eso. ¿Qué es lo que se planteó algún momento durante el gobierno de Lenín Moreno? Que esos recursos paguen una tasa, un impuesto, una tasa de reingreso al país de un 7%. En el proyecto inicial del presidente Lasso se hablaba de un 5%, o ahora se habla de un 3.5%. ¿Para qué? Para que quienes tuvieron su plata en los paraísos fiscales puedan, en paraísos fiscales o fuera de los paraísos fiscales, puedan traer esos dineros al Ecuador sin haber cumplido con todas las obligaciones tributarias que tenían anteriormente y sin que se pueda saber de dónde y de quién son esos recursos. Casi en definitiva hay un esquema de silenciamiento establecido en ese proyecto de ley. Esa es una parte. Otra parte del proyecto de ley es establecer un principio con el cual estoy de acuerdo en términos generales, que es el que más tiene y el que más gana, más contribuye. Y ahí se insiste en que haya una creciente contribución desde los $2.000 en adelante. He oído que podría subir a $2.500 de ingreso mensual para empezar a hacer una contribución. En principio estoy de acuerdo, me parece muy bien, pero aquí vamos siendo claros. No es suficiente que la clase media contribuya,
y los sectores económicos sigan pagando un impuesto a la renta, los que más pagan, de un 35%. ¿Por qué no establecer, digo yo, ya que estamos pensando en términos constructivos, un impuesto a la renta con una tasa creciente de forma progresiva para quienes ganan más que el presidente de la República? No solo al 35%, al 45%, al 50%. Eso existe en muchos otros países del mundo y no se van las inversiones, no hay un proceso de descapitalización. Es un acto de justicia social fundamental para tener un esquema tributario adecuado. Y naturalmente, cuando hablamos de tributos, cuando hablamos de la proforma del Estado, tenemos que abrir la puerta a una discusión política, eminentemente política, porque no se trata solo de cerrar la brecha fiscal a como dé lugar. Sí, hay que hacerlo con justicia social, pero también deberíamos preguntarnos cuáles son los gastos innecesarios. Hablemos claro, ¿por qué tenemos miedo a decir las cosas como son? ¿Hasta cuándo vamos a seguir desperdiciando recursos en armamento sofisticado que no se va a usar nunca? Menos mal que no se va a usar nunca. ¿Por qué no establecemos una suerte de moratoria para impedir este tipo de desgaste de los recursos fiscales? ¿Por qué no planteamos soluciones eficientes al servicio de la deuda externa? Hay que ver la proforma presupuestaria. Uno de los rubros mayores en la proforma presupuestaria es el creciente servicio de la deuda externa. ¿Por qué no hablamos de esas cosas con claridad? Aquí lo único que se quiere es cerrar la brecha fiscal a como dé lugar para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva es tener los recursos suficientes para atender los servicios de la deuda externa. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Yo le agradezco, Jaime. Y lo vamos a seguir contactando, lo comprometemos. Contácteme con frecuencia, cuente conmigo. Para mí es importante seguir discutiendo sobre la realidad del país. Y son pocos los espacios donde se puede plantear franca y frontalmente los problemas que interesan al pueblo ecuatoriano. ¿Desde hace qué tiempo no lo entrevistan los medios tradicionales? Ya eso no sé qué serán los medios tradicionales. Ya es tradición que no me entrevisten. Ya estoy acostumbrado. Gracias, Jaime. Hasta luego. Gracias al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente.